Búscanos en Facebook como La Expiación FM 90.1 y nuestras entrevistas y programas completos en YouTube como La Expiación Radio. Te esperamos. Te esperamos. Años me cambiaron. Mírate corriendo por ahí. Continuamos aquí en La Expiación y como bien anticipé antes del corte, vamos a conversar con Laura Sánchez Acosta y Tamara Liberati de la película, directora Laura, de la película Relicto, un cuento mesopotámico, y Tamara, una de las protagonistas. Así que, bienvenidas y muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos este espacio para charlar de la peli, así que estamos contentos. Están, a punto de tener una proyección, para mí, en un lugar muy importante donde pasan películas seleccionadas, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, lo que es el martes 4 de julio, 18:30 horas en la Biblioteca Nacional, en el ciclo de la nave de los sueños, que son gente macanuda y todo el mundo me habla muy bien de ellos, no sé. Si quieren hablar mal, díganme. No, la verdad que es algo muy lindo porque es un ciclo que fomenta mucho y apoya mucho el cine independiente y el cine de autor de Argentina, que la verdad que es muy difícil encontrar un espacio con la situación actual de la distribución del cine, y que los cines en general están ocupados por cadenas y las cadenas traen tanques. Entonces poder tener un espacio y en una sala tan linda como es la de la Biblioteca Nacional es realmente una alegría para nosotros. Después vamos a hablar igual de las salas en disputa que hay. Desde ya, Tamara, has venido en otra oportunidad junto con Gastón Cocherale por la obra de teatro Digan Whisky, así que te tuvimos hace poquito, y justamente manifesté mis ganas te pregunté, ¿y la peli cuándo se estrena? Y esta es una oportunidad para verla. Yo a modo de introducción quisiera decir que, a raíz de que se muere, ¿no? la madre la madre de la familia, ¿no? Queda el padre con su hija, ¿no? Y deciden entablar un viaje hacia Concordia, ¿no? Hacia Concordia, Entre Ríos, y lo que yo empiezo a notar es que hay, además de un cortocircuito entre ellos dos, empieza el aire a ponerse cada vez más tenso, ¿no? Es una relación como que extraña entre ellos dos, ¿no? No sé qué me podrías agregar vos a lo que es la sinopsis, por ejemplo. ¿Por qué me señalaste? Porque te está hablando de tu personaje. Sí. Específicamente, ¿dónde querés apuntar? Digamos, como... Claro, ¿qué más cuenta la sinopsis? ¿Qué cartas pone a jugar, por ejemplo? Además de que estas dos personajes tienen un cortocircuito, ¿no? Como que están un poco obligados a estar juntos, ya que la madre desapareció físicamente, digo. Sí, lo que se plantea es lo real y lo irreal, digamos, ¿no? Acá tenemos, mi personaje se llama Tamara también, y Tamara cree en algo y el padre cree en otra cosa. Entonces, todo el tiempo está ese conflicto. Además de que ya viene un conflicto entre ellos, un choque muy grande. Ella realmente no le interesa estar con él. Y entonces, está ese conflicto además constantemente. De que tu personaje tiene aparente, viéndolo desde afuera, como un desorden, ¿no? Claro, tiene asistencia psicológica, cuentan ahí, por ejemplo. Básicamente sí, el viaje es una especie de terapia que incursionan los dos, donde estas creencias empiezan a chocar, porque Tamara decide aferrarse a la existencia de que hay algo sobrenatural que existe en el monte, apoyado por claramente los locales que dicen que sí, que esa criatura existe, pero el padre dice que no. Entonces ahí se empieza a plantear un juego para el espectador también, que empiece a dudar de que todas las cosas que empiezan a suceder a partir de la película, cada uno puede empezar a ver para qué lado empieza a creer. Y así hacia el final, las cosas se vienen sucediendo
para de que al final se pueda revelar algún misterio o no. Claro, algo de lo sobrenatural que vos mencionabas, que se refiere a las historias míticas, ¿no? Yo justamente quería preguntarte, ¿qué aspectos de estas historias míticas vos creés que las hace diferentes de las leyendas urbanas? Bueno, principalmente las leyendas urbanas pasan en ciudades, sí. Y es como algo que se crea desde el mito de una ciudad. Estas leyendas, si bien la leyenda que específicamente habla la película fue inventada por nosotros, sí, es un conjunto de varias que ya existen, que vienen normalmente de las culturas aborígenes regionales. Nosotros tenemos mucho de la descendencia guaraní y mucho de una descendencia charrúa. Como también una muy específica de nuestra ciudad, que son los yaros. Todo ese conjunto de leyendas más, o sea, las leyendas que vienen desde el lado más de Bolivia, de Formosa, arma que la Mesopotamia tenga una mitología. O sea, existen criaturas que son comunes a toda la zona, que muchos los conocen, por ejemplo, el pombero, es la más conocida que todo el mundo conoce, pero hay muchísimos más. Existe está el alamaula, el yací-yateré, el yací-yací, la solapa. Son varias criaturas que tienen como su función dentro del monte. Nosotros lo que quisimos fue retomar esa mitología, que en sí, algo de lo que yo tomo y que es lo que llevo a la película, es que la mitología que plantea cómo se cuentan estas historias tienen la esencia de un escritor que se llama Lovecraft, que está acostumbrado, que escribe mucho sobre estas criaturas, que en realidad ¿qué son? Él plantea que son criaturas que siempre existieron en este mundo y que nosotros como que vinimos a ocupar y a relegarles el espacio. Entonces, que esas criaturas vuelvan, en realidad solamente que están volviendo a ocupar su espacio que nosotros les quitamos. Básicamente las leyendas del litoral tienen esa idea. La gente del litoral es como que vive prestada en un lugar. O sea, están viviendo ahí porque están respetando ciertas leyendas, ciertas cosas que hay que hacer para que no te molesten. O sea, ristra de ajo en tal lado, cinta roja en tal otro, no sé, sale a la ventana, ciertas cositas que hay que hacer en el monte porque vos estás ahí porque esas criaturas te están permitiendo. Claro, y eso fue lo que tomaron para la peli. Exacto, la idea es decir, básicamente siempre hay un disparador, que es si alguien hace algo que no es debido, esa criatura es la que viene a justiciar. Claro. Por ese lado. Igual hubo una investigación, porque noto que sabes muchas leyendas, o bueno, te han contado muchas leyendas, muchos mitos. Yo soy de Entre Ríos, yo soy de Concordia, de esa ciudad, y primero, o sea, la vida de allá es para hacerte dormir, te asustan con la solapa, que es la versión mujer del hombre de la bolsa, pájaro. O sea que allá es, si vos no dormís la siesta, viene la solapa y te lleva al monte y te convierte en paloma. Entonces siempre que escuchas una paloma es que la solapa está cerca, por ende no dormís porque está todo el tiempo. Aparte es un argumento fuerte, digo, ¿no? Porque uno ve palomas todo el tiempo y dice, bueno, la verdad que están haciendo estragos ya en el pueblo. En ese sentido sí, es un tema que a mí siempre me gustó muchísimo desde muy chica, y a mí me gusta mucho la fantasía, o sea, todo lo que son escritores de fantasía, y por eso es que esta película, que a su vez es mi tesis de la facultad, de la carrera de Artes Audiovisuales de la Universidad de La Plata, yo parto desde un escritor de la Mesopotamia que justamente nace en la ciudad enfrente a Concordia, que es Salto, en Uruguay, que es Horacio Quiroga. Entonces nosotros me interesaba mucho un periodo de escritura de él, de cuentos de amor, locura y de muerte. Porque había algo en esos cuentos, en esa forma de narrar que transmitía una especie de suspenso, pero no era del todo suspenso, y tenía algo que él llama lo turbio y que después Freud pone como lo siniestro, que es esta sensación de que es algo que es familiar pero corrido un poquito del lugar. Entonces es como que siempre estás como en un lugar estable e inestable, y que eso te angustia un montón, y por eso es como que se te cierra el pecho cuando vos lees los cuentos de él. Es verdad eso. Y el tipo de películas que trabajan ese recurso. Sí, tiene esa angustia, justamente iba a decir esa palabra, angustia. Los cuentos, por ejemplo, cuentos de amor, locura y de muerte, tiene esas angustias, por ejemplo, La gallina degollada, todos los cuentos me parece que tienen
esa particularidad. Por ejemplo, en la película yo noto que el personaje del padre siente como una culpa, ¿no? De algo que no termina de comprenderse, de que todo el tiempo mira a esa chica como si fuera su nena todavía, ¿no? Como si fuera una nena que tiene bueno, que tiene caprichos, que él le tiene que entender, mismo como el tono en el cual le habla, ¿no? Siempre está como, bueno, mismo le dice a la psicóloga, ¿no? Es un diálogo constante que tiene con la psicóloga de la chica, que es ella se va y yo me inquieto, ¿no? ¿Por qué es este tipo de trato que tiene de tan infantil? ¿Es algo que podemos develar? En realidad, parte de lo que es la forma de actuación, que eso está bueno que Tami esté acá, fue un proceso que fue sumamente extraño para lo que es el cine Muy en general. extraño. Y para cualquier actor, porque estuvimos, uno de los personajes, Oscar, no tiene guión. Él hace la película sin saber lo que iba a pasar. Por lo tanto, la película fue filmada cronológicamente. Las escenas se iban sucediendo y él iba viviendo esos días como iban pasando. O sea, la película se filmó en 3 días, literalmente. Se nota ese agotamiento frente a una situación que no entiende, frente a una chica que no puede controlar, que no, bueno, justamente la desconexión esa que tiene, y como que todo el tiempo trata de complacerla, de hacerle la cama, de darle de comer, de bueno, ¿qué te pasa? Bueno, vení para acá. Claro, en realidad también la construcción de esos personajes fue basado en esto de que hablamos de la idea de que yo había partido, que a mí me interesaba muchísimo lograr en el cine esta sensación que generaba Quiroga, y una de las cosas principales de este género, o sea, en mi tesis yo le pongo un nombre al género que él hace, porque en la crítica literaria se lo dice como que es un entreestilo, un entregénero. Y yo lo que digo es decir, no, esto es algo único que yo acuño como gótico mesopotámico, basándome en otras tesis y en Cortázar, sí, que lo dijo antes que yo. Entonces algo que descubrimos fue que tienen personajes, este género es de personajes totalmente detestables y que son muy inestables, o sea, son personajes inestables que hacen que vos nunca sepas para dónde van a ir. A partir del concepto de inestabilidad fue que yo me junto con Tami y con Oscar Molinari, que es Oscar, y les planteo esta idea, y medio como diciendo, bueno, yo no tengo mucha idea de dirección de actores, así que medio va a ser un trabajo en conjunto, porque quiero llegar a hacer esto, ayúdenme a lograrlo. Qué sinceridad. Sí. Poca gente es tan sincera. Sí, realmente te dice, estuvimos 4 meses grabando, gastamos un presupuesto de 2 millones y bueno, te hacen ese tipo de... No, acá, o sea, el proceso de filmación fue muy rápido, pero fueron 8 meses de ensayo. O sea, digamos que todo el trabajo en realidad fue previo a la filmación. Entonces ya cuando llegamos al set, ya era como natural, como que ya, por lo menos yo lo tenía en el cuerpo. Además, ella nos hizo trabajar mucho. Ahora que lo pienso, fue una locura, porque realmente, digo, cada vez que yo me veía con Oscar en un ensayo, yo no lo saludaba. O sea, yo lo saludaba desde mi personaje, claro, Tamara. Y así así creo que los 8 meses. Yo una vez entré a su casa, porque hacíamos ensayos filmados de esa manera, entré a su casa sin saber cómo era, pero ella ya me lo había explicado para que cuando yo antes no me pierda, me lo había hecho en un dibujo, para yo cuando entrar saber dónde estaba cada habitación y manejarme como si fuera mi casa. Y todas esas cosas es como que las ves como una locura, pero la verdad que para mí fue un entrenamiento único, porque no es lo más natural o sea, natural, es lo más costumbrista que una película se filme de esta manera. Entonces me pareció como una experiencia también, me pareció interesante por eso hacerlo. Era todo nuevo para todos. Además, o sea, fue encontrar una forma de ensayar sin que sepan el guión. Eso era algo como, sí, era como realmente nuestro desafío a nivel de dirección de actores. Porque además esta es la primera película que hago, si bien dirigí cortos antes, eran desde otro estilo, o sea, todos tenían el guión, era como algo más fácil. Y fue encontrarme con un desafío de dirección de actores porque yo quería lograr una estética, claro, así. Que le interioricen desde otro lugar. Y fue decir, bueno, necesito a gente que me quiera mucho y que me tenga la confianza y la paciencia para decir, vamos a hacerlo. Entonces por eso a Tami también hoy estamos hablando, que nos conocemos un montón de tiempo, que trabajamos un montón de tiempo juntas, Oscar también, y además ellos también ya se conocían.
Entonces como que era la elección ideal para poder encarar este proyecto específicamente, y por eso es que los personajes fueron guionados, pensados para ellos. O sea, no era que fueron, básicamente los personajes primero se pensaron y después se eligió. No, directamente fue, yo quiero hacer esto, tengo a estas personas que sé que se van a poder afrontar esto, y a partir de eso empezamos, bueno, tengo a estas dos personas físicas, creémosle un alter ego. Y ahí empezó el trabajo de crear las historias. Pero está bueno que Tami también explique un poco cómo fue el proceso de ensayo sin saber a dónde iban a llegar. Sí, es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Además, para mí lo más difícil de todo fue en realidad, sí, en el momento de filmar, porque obviamente yo tenía un guión. Claro, estar con alguien que no tenía ni idea para dónde ibas a apuntar por ahí. Totalmente. O sea, yo tenía un guión, pero obviamente había cosas escritas y estaban las respuestas de él escritas, pero no sabía si él iba a decir Podía eso. o no pasar. Claro, obviamente. Ella, igual Laura, lo dirigía a él de una manera para que llegue a esas respuestas. Claro. Orgánicamente. Y bueno, y yo también intentar, en algún punto también fui como una especie de directora, porque tenía que dirigirlo hacia donde Laura decía que vayamos. Entonces era todo, o sea, era nada, muy complicado. Más tener a esa Tamara encima, que no fue fácil, la construcción de ese personaje fue, Claro. después de eso llevó mucho Digamos que tiempo. se llama igual. Sí, encima yo no llama, ¿cómo hago para sacarme a mí misma? O sea, porque yo una Tamara me imagino a mí, no me imagino a otra persona. Entonces digo, ¿cómo hago para ponerle otras características? Otra manera de caminar, otra manera de mirar, otra manera de todo, porque además es re distinta. Entonces eran miles de cosas, pero bueno, realmente sin esos 8 meses de ensayo no hubiera funcionado. O sea, fue como... Además eran 2 o 3 veces por semana, también era intenso. Claro. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención al leer el guión, vos que lo pudiste leer, de este personaje que estaba pasando por un momento bastante complicado y además que le suceden cosas extrañas a su alrededor? En realidad el guión como más estaba como en escaleta, ¿no? O sea, había como una escaleta de los días. Originalmente. Y después tuvo el guión completo. Pero ella me explicó hacia dónde quería ir, digamos. Entonces, o sea, todo, después se fue como creando a medida de los ensayos un montón de cosas, a ella se le iban disparando ideas y las escribía. Pero a mí me interesó mucho esto, que les digo, esto de que pase en el momento, de filmar en el momento una vez cada escena, como si fuera real, como si estuviera pasando ahí. Y digo, es como una disponibilidad actoral, concentración a pleno, y listo. O sea, digo, eso me pareció súper interesante porque siempre cuando vas a filmar otra cosa, siempre hay cortes, o se cae una luz o lo que pasa, o qué sé yo, miles de problemas. Claro. Acá no, las luces estaban disponibles para que nunca sucediera nada también. Estaban colgadas en el techo. Claro, aparte las escenas se van cortando, uno las ve todas ensambladas, lindas, pero son escenas que se van ultra mega cortando y por ahí el principio se filmó al final y bueno, va cambiando todo y bueno, eso es lo que... Esto en esta película es al revés, las escenas pasan tal cual la están viendo. Sí. A lo sumo, una Algún escena plano se que dura repite. 1 minuto, en realidad la escena original por ahí duraba 15. Claro, Lo que sí fue cortada en el medio, se sacaron pedazos. Porque también, claramente, algo propio de la técnica de improvisación es que por momentos hay desvaríos, hasta que vuelven a agarrar la línea. Claro. Entonces era algo, igual es una estética buscada. Nosotros, es decir, la referencia para lograr todo esto es una serie de películas que son de varios directores alemanes, de una corriente llamada Dogma 95, que trabaja esta idea del plano secuencia cortado. O sea, las escenas se filman una sola vez y es un plano, es un solo gran plano. Claro. Y eran ellos actuando, las luces, el equipo de fotografía diseñó una puesta de luces donde no importase en dónde se paraban los actores, estaban bien iluminados, Sí. no hacían sombra y a su vez no hacía sombra nadie de los 4 personas que corríamos a los actores, que éramos los 2 cámaras y los 2 sonidistas. Por su vez atrás nuestro habían 2 sonidistas con 2 micrófonos
los booms, que son esas Claro. varas, Claro. que Claro. también iban atrás nuestro. Se filmó prácticamente, por ejemplo, para ponerle un cuadro, como si fuera un set de televisión, porque se filma con varias cámaras en momento tiempo real. Pero bueno, con la particularidad que vos cortaste de los planos largos un Claro, fragmento. y con la diferencia que normalmente los sets de televisión tienen como lo que se le dice la cuarta pared, es como Claro. un set de Claro. teatro. Acá los actores tranquilamente podían dar la vuelta 360 y nosotros con mi compañero de cámara, y a su vez había un tercer chico, o sea, el equipo de fotografía también ayudó en la parte de cámara, que es Ramiro Alfonso, el director de fotografía, y Gabriel Mallea era su gaffer. Ellos dos hacían cámara también. Ya habíamos logrado una forma de coordinarnos para primero no vernos entre nosotros. ¿Por qué? O sea, vos Claro, vas con la sí, cámara sí. y cada tanto Claro. podés ver. Y a su vez el equipo técnico que estaba atrás, que seguía, porque estaba Andrea Brandoniardi, que es la asistente de dirección, que tenía que ir viendo, porque yo no podía estar pensando de qué estaba, ella estaba chequeando que del guión se hayan, o sea, había cosas marcadas que sí o sí tenían que pasar. Si esas Claro. cosas pasaban, la escena cerraba. Y podía continuarse la historia. Si había ciertas cosas que no sucedían, no se podía Hay que seguir. volver. Entonces teníamos a Andrea, que estaba con eso, los dos sonidistas atrás nuestro, y teníamos que no vernos seca tanto. El resto del equipo técnico iba mirando, y cuando veían que la cámara empezaba a hacer, hacían cuerpo a tierra y se tiraban todos tipo como panza abajo, pasaba la cámara y se volvían a levantar, y así iba haciendo todo. Claro, pero para que quede tu idea en ese trabajo. Me gustaría ir a un corte antes de seguir conversando, y tengo una pregunta anzuelo que no la esperás, pero para seguir conversando, la verdad que es muy interesante, y me quedé impactado y sorprendido con el estilo, porque uno no se imagina este tipo de manejos detrás de cámara, ¿no? Este tipo de producción, este tipo de armado, que la verdad que uno disfruta, de hecho, saber, viendo la película, que esto se dio de una manera más natural y que no estuvo tan editado y cortado y modificado. Así que bueno, si te parece, vamos a escuchar un tema y seguimos conversando sobre Relicto, un cuento mesopotámico, aquí con Laura Sánchez Acosta y Tamara Liberati. Tu gorro tiene más de una idea, tu modo intelectual, rompiendo esquemas. No sé a dónde vas, pero no me aterra, no. Si hay que ir por más, no me detengas. Conoceremos una nueva sensación, seremos leña y fuego. Que nadie apague este sol, lo guiaremos los dos. No me quites la ilusión, que el mundo se termina en cada paso que doy. Dejo la huella en la pista. Quédate escuchando La Expiación por FM La Boca. y 51, nos hemos quedado impactados un poco con el detrás de escena, que muchos no comparten tanto, ¿no? Pero justamente hablando al principio del programa, no sé si escuchaste un poco, que hablamos de un cine que está en Mataderos, que se llama Cine El Plata, que está con una financiación de obra pendiente, y es un cine que que está prácticamente todo armado, pero falta que en el alta de obra lo reabran y lo empiecen a gestionar.
Y también sobre Arte Cinema, que está en Salta 1620, que bueno, ojalá la película llegue a pasar por Arte Cinema antes de que se cierre, porque bueno, es uno de los proyectos del Inca. Y estuve chusmeando, porque bueno, uno se toma a veces los atrevimientos de buscar un poco, y encontré que en Concordia, desde chica, creo que había un cine, puede ser, que se llama Cine Odeón, y que bueno, ocurrió el milagro, ¿no? Por decirlo así, lo que no acá, con estos dos casos, por ejemplo, no ocurre, que es un cine que se recuperó, puede ser por los vecinos. Sí, en realidad se recuperó hace un montón de años, fue un cine que fue a la quiebra, fue cerrado, es un cine teatro, en el interior normalmente los cines son teatros, sí. Acá en Capital, en algunos barrios todavía subsiste ese tipo de formato. Yo cuando soy muy chica, o sea, yo nazco en el 92, no existía el cine en mi ciudad, o sea, ese cine estaba cerrado y solamente había un auditorium que era como un cine muy chiquito de 150 personas, que en realidad era un teatro, que se bajaba una pantalla, se veía horrible, pero bueno, ahí veíamos, viste, las típicas de Disney y García Ferrer. Y a eso del 2000 y moneditas, el doctor Aragón, porque es doctor además, arma la Fundación Odeón, que es la fundación que con también apoyo del municipio y otras entidades que hay en la zona nuestra, porque nosotros tenemos la represa, entonces hay muchas, no son fundaciones, sino entidades que aportan a la cultura y eso, se logra reconstruir el cine y rehabilitarlo para abrirlo. La utopía hecha realidad. Y se logra crear el espacio que no existía, o sea, tener un cine de verdad, con butacas, tener un teatro de verdad, o sea, un teatro que pueda alojar una producción de alta gama en la ciudad. O sea, yo gracias a ese teatro pude ver a Julio Boca, a Iñaki Urrezaga, a Maximiliano Guerra bailar ahí, que en otro, por ahí en el Odeón, en el otro que era más chiquito, no pueden haber una compañía de ese estilo. Ese cine funcionó como todos los cines muy de pueblo, las películas llegaban tardísimo, desde los estrenos a veces las teníamos que venir a ver a Buenos Aires, que eran películas que nos gustaban mucho porque se estrenaban después de los meses, pero ahora cada vez, bueno, se fue mejorando y ahora tiene 3D. Mira vos. Estamos re chetos. Y un re buen cine, o sea, la verdad que nosotros lo que fue re lindo fue poder proyectar la película ahí. Claro. Que era algo que no sabíamos si íbamos a poder, porque era como cine de la ciudad y, viste, por ahí como lo tienen a veces cadenas y qué sé yo, y por suerte Fernanda Aragón, que es la hija de... El doctor, el famoso doctor. Que es la encargada de la programación, tiene como una especie de los jueves, normalmente no se pasaban películas en el cine porque era el cambio de películas. Claro. Que pasaban de una ciudad a la otra. Entonces ella que hizo, se adueñó como de ese espacio y pasan películas de cine independiente, de cine de autor, que trae, internacionales y nacionales. Y cuando yo le comento de que teníamos esta peli, que la habíamos terminado y que tenía ganas de estrenar en el Odeón, me dice, sí, les doy un jueves de cine. Genial, jueves a las 9 de la noche, o sea, es el horario perfecto, o sea, estrenamos jueves, o se estrena en el cine. Y la verdad que la primera proyección fueron como 200 personas, que es un montón, porque en nuestra ciudad la realidad es que la cultura del cine se perdió muchísimo con los años, y más que nada porque el cine estuvo cerrado muchísimos años, donde a una función, por ejemplo, de una película Tanque no van más de 50 personas a veces, y que una película tan chica, fue filmada en Concordia, lleve casi 200, era muchísima gente, no es una ciudad tan grande. Y por eso es que nos dieron una segunda función, que es hoy, es más ahora. Ahora en este momento, si alguien escuchando en Concordia puede ir corriendo. Bueno, sí, se está empezando ahora en este momento, que yo no pude ir, pero bueno, a la primera función sí fui y estuvo muy muy lindo, porque fue ver un montón de gente conocida que sabía de la película y un montón de gente que dice, leí en el diario que se había hecho una película en Concordia, no sabía que se hacían películas en el interior y encima de ficción. Entonces, encima de género, claro. Claro, de ficción, terror, viste, como que esas cosas llaman la atención, porque normalmente es algo también de por qué nos interesaba hacer la película allá. Y todo el tiempo
remarcar la idea de que es en Entre Ríos, de que fue producida allá, fue filmada allá. Claro. Todo el equipo viajó y la municipalidad y la gente también nos apoyó a realizar el proyecto, porque tuvimos apoyo de toda la gente, de toda la comunidad de Concordia, de que en el interior se produce ficción también, porque la realidad nacional... Se puede, te cambiaría por decir se puede producir ficción, porque hay gente que puede decir, no, que vamos a hacer una película acá, y se pone una autocensura a lo que va a hacer. Y se produce también, porque la cosa es que no llega, pero se produce. Sí, bueno, hay por ejemplo una película en Córdoba que se hizo en Córdoba sobre el Hotel Edén, todavía la estoy esperando. Pero, y sí. Claro, pues en realidad más que nada el tipo de películas que normalmente se asocia con el interior del país, digamos, se habla mucho de federalismo, pero es como todas las producciones que se hacen afuera, es como un documental sobre tal cosa. No, o sea, hay muchas historias para contar, y en especial, o sea, yo no puedo hablar de muchos, sí puedo hablar del área en la que yo me muevo, que es el cine fantástico y terror, y es algo, empezar a reivindicar de que Argentina tiene sus raíces fantásticas propias, que muchas de esas raíces se encuentran en el interior, en las provincias más viejas que Buenos Aires, o sea, cuanto más al norte te vas, más viejas son los lugares, entonces más historias tienen, y reivindicar nuestra raíz fantástica, porque no necesitamos ir a basarnos en mitos de otras culturas, cuando nosotros tenemos un bagaje de criaturas y leyendas para satisfacer cualquier tipo de película. Yo quería preguntarte justamente por este cine, porque bueno, es algo que no está ocurriendo, por ejemplo, con el Cine Plata de Mataderos, que también vendría a ser como un pueblito dentro de la ciudad, y bueno, y también con lo que pasa con Arte Cinema, que también es una zona que sacarle ese cine es sacarle todo, porque es una zona también de riesgo, conflictiva, como así lo es la zona sur en general de la capital, pero que me incluyo porque también vivo ahí. Pero bueno, en estos minutos que nos quedan quiero agradecerles a las dos por venir, felicitarlas por la película. Creo que se logró esto que buscaban, interiorizar los personajes, creo que generó este clima, la verdad que, y tengo que anotado que no me quiero olvidar que el movimiento de la cámara, que funciona como un testigo, como bien vos lo decías, también me hizo meterme mucho dentro de esa casa, ¿no? Digo, como era como, bueno, meterse atrás de un jarrón y ver cómo se trataban estas dos personas que como que no parecían no estar en la misma sintonía. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias. De mi parte también, chicas, felicitaciones por el laburo en equipo que han hecho, y brevemente me gustaría que me contaran qué sensaciones les dejó abordar este género. Yo soy la que más aborda el género, así que sí, preferible que hable también, que tiene menos experiencia. No, la verdad que cuando yo vi la primera, o sea, me doy cuenta de qué me dejó cuando yo veo la primera vez la película, yo tuve una pesadilla conmigo misma. O sea, ¿qué me pasó? ¿Qué? Eso, como que me di cuenta que me metí tanto que no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, sí, conscientemente, pero como lo hacía como más de, no sé, nada. Ahora, no sé cómo explicarlo, ahora lo que lo veo de afuera, y ya pasaron 2 años, digo, ¿cómo llegué a todos esos lugares? Digo, ¿qué pensaba? O, no sé, como la verdad que es un mundo que te metes, y si lo podés abordar es muy interesante, es oscuro, pero es muy interesante para trabajar. La verdad que a mí me encantó hacerlo, y yo quisiera volver a hacer géneros, terror. Sí, bueno, sí. Hay que hacer otra película entonces. Sí, hay que seguir haciendo. Relicto 2. El Relicto 2 me gusta. Nos quedamos con muy poco tiempo. Quiero mandar un saludo a toda la provincia de Tucumán que están ahí escuchando. Toda la provincia, pero están escuchando una parte, así que quiero mandar un saludo grande. Creo que llegó un mensaje. Pero tenemos un audio que quería compartir justamente, vale la redundancia de esto que venimos hablando del Cine del Plata, lo que ocurrió en la reunión para ver si la Defensoría del Pueblo media entre el Estado y la institución que quiere volver a renacer en el barrio. Así que bueno, si les parece, las invito a escucharla, y bueno, con esto ya nos despediríamos. Antes leemos un mensajito. Sí. Hola chicos, interesante la entrevista, un placer escucharlos como siempre, saludos para todos, Diego. Bueno, un saludo muy grande, muchas gracias, y bueno, gracias chicas por haber venido. Gracias por habernos invitado, y siempre estos espacios están buenos para
Muchísimas gracias. Bueno, y recordar que el martes 4 de julio a las 18:30 horas en la Biblioteca Nacional, auspiciado por La Nave de los Sueños, que selecciona este tipo de películas. Sí, Checho tiene algo más por ahí. No sé si ya habían mencionado el mensaje de Cacho. Vamos, Cacho. En la página de la radio. Bueno, Cacho, caricaturista de la radio, que también, bueno, vos, Tamara, tenés tu dibujo, y bueno, seguramente Laura vas a tener también tu dibujo en breve. Así que le mandamos un saludo grande a Cacho, que fue el cumpleaños de Cacho. No le ibas a decir, y él agradeciendo el comentario, dice: la vuelta de los cines de barrio, un sueño, mientras haya gente que está luchando, hay esperanza. Un abrazo. Qué lindo que lo diga Cacho, una persona tan comprometida, que bueno, que nos da una mano enorme con los dibujos, y es muy talentoso, y bueno, de una manera desinteresada y de todo corazón. Saludos también a su mujer, que están ahí los dos seguro escuchando. Las invitamos entonces, con esto nos despedimos, a escuchar el audio sobre el Cine del Plata en Mataderos, ubicado ahí en Alberdi y Fonrush, para quien es del barrio, conoce por ahí, o la gente que vive en Lomas de Mirador, que también está cerca. A la zona sur le hace falta un cine, somos un poco olvidados a veces y nos cuesta venir al centro con todo el tema burocrático de los colectivos y los horarios, así que bueno, muchas gracias nuevamente, y bueno, escuchamos el audio en el cual habla Walter Ordóñez, uno de los integrantes de la Comisión del Cine del Plata.